Con esa gran canción que nos dice un poco de lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con el cuidado de los niños, vamos a partir este clave social, querida amiga. Así es, y como les dijimos, nosotros vamos a tener un clave social hoy día absolutamente femenino, puras entrevistadas mujeres y potentes. Estamos ya con Florencia Álamos, neurocientífica y directora ejecutiva de Fundación Kiri, porque para contextualizar un poquito, usted sabe que el 3 de abril fue el Día Mundial del Teléfono Celular, ya, porque se conmemora el primer día que se hizo el contacto del teléfono celular, etcétera. ¿Ya? Y yo me puse a pensar, ¿realmente somos esclavos del celular? Habla por ti. Ah, mentira, mentira. No, rasgando vestidura. Y otro dato más. Se espera y se proyecta que el censo vamos a hacer como 20 millones. Y hasta el año pasado en el Chile habían 26 millones de celulares. Es decir, casi 2 por persona. Claro. Entonces, de verdad es como una... un temazo. Un temón. Y de todo acerca de eso vamos a conversar con Florencia y cuáles son los riesgos para los niños de enfrentarse a pantallas desde muy chicos. Estamos muy contentos que estés con nosotros hoy día, Florencia. Bienvenida. Muchas gracias, la suerte es mía. Qué honor estar acá. Oye, lo primero, ¿qué es Fundación Kiri? Buena pregunta. Bueno, Fundación Kiri es una fundación que nace después de la pandemia y que busca hacerse cargo de una herida abierta en Chile, pero que quizá había sido poco sincera, que tiene que ver con la crisis de salud mental que viven los niños, niñas y adolescentes. Una causa, o sea, como un tema súper arrastrado, muy profundo, pero que con la pandemia, esto de que nos encerramos, tuvimos que relacionarnos, dejar ir a las escuelas, etcétera, estamos en espacios cerrados, de cierta forma esto quedó a la luz, quedó más sincerado. Y después de la pandemia, en el fondo, un grupo súper interdisciplinario, había científicos, personas del mundo de la educación, del mundo de la salud, de las políticas públicas, nos juntamos y decidimos crear una fundación que busca atacar este problema desde la raíz. Y eso es desde la prevención, ¿ya? Y ahí lo que nosotros intentamos hacer es que trabajamos desde las escuelas, promoviendo lo que protege a los niños para no caer en depresiones, en ansiedad, en problemas disruptivos, y que tiene que ver con dar habilidades para la autorregulación, habilidades para poder relacionarme mejor con otras personas, decir lo que siento, cosas que son básicas, pero que no necesariamente nos preparan para ello. Y la clave que usamos es que hay cosas que naturalmente hacen que eso pase. El deporte, la cultura y la ciencia. Y nosotros nos tomamos de esos espacios naturales y hacemos que en esos espacios que son motivantes, que son fascinantes, puedan desplegar estos talentos y estas capacidades que son tan importantes para sobrevivir en un mundo muy difícil hoy día. Sí, sabes, Florencia, a mí yo creo que mucha gente dice ustedes demonizan demasiado el tema del celular y todo, pero de verdad ya hay estudios que comprueban, ya hay niños desregulados, hay niños con depresión, y efectivamente el teléfono nos ha servido para muchas cosas, pero también nos ha dificultado las relaciones directas entre los seres humanos, mirarnos a los ojos. Sí. Entonces me encantó la iniciativa y quiero que me expliques un poco a todos nosotros cómo lo llevan a cabo en los colegios. ¿Cuántos colegios abarcan? Porque ojalá, todavía yo no sé por qué permiten la entrada de los celulares a los colegios, de hecho. Bueno, igual me gustaría aclarar como un punto, porque nosotros trabajamos directamente con niños y niñas, estamos todas las semanas en los colegios, y uno de los temas que nos dimos cuenta que más como afecta la forma en que convivimos, nos relacionamos, etcétera, tiene mucho que ver con que empezaron a emerger los celulares y se nos vino encima, ¿cierto? Pero nosotros trabajamos más allá de los celulares, solamente que como este tema salió, lo que nos empezó a pasar, y nosotros estamos súper vinculados con el mundo de las universidades, de la generación de conocimiento, es que las escuelas tenían muchas dudas al respecto. ¿Dónde están los límites? ¿Cuáles son los reales efectos que tiene como en el cerebro? ¿Impacta realmente a la salud mental? Y acá es donde Fundación Kiri, en alianza con el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad Católica, es que hemos ido tratando de dar respuestas a eso y desarrollando cursos, instancias donde los profesores, las personas de la salud puedan recoger evidencia real respecto a eso. Ya. Porque eso es súper importante lo que estás diciendo, porque muchas veces uno como que pispa un poquito qué puede pasar con los niños cuando se enfrentan a temprana edad a una pantalla, no solo el celular, sino que a las pantallas. Pero es súper importante cuando ya hay una evidencia científica. Tal cual. ¿Cuál es esa evidencia científica, tal cual, Florencia? Tal cual. Ya, bueno, entonces esa era la misión que nosotros teníamos, como poder develar estas preguntas que todos tenemos y cuál es como el real impacto, porque también uno escucha como cosas a veces bien alarmantes, no sé, yo he escuchado por ejemplo que las pantallas producen efectos similares a la heroína, a la cocaína. Por la dopamina. Por la dopamina, y la dopamina siempre suena súper fuerte, entonces
yo creo que era clave como poder responder desde los datos, de lo que se sabe, pero también desde lo que todavía no logramos entender en profundidad y poner eso sobre la mesa. Entonces ya las veo a ustedes con cara de qué se sabe y qué no se sabe. ¿Qué se sabe? Quiero saber. Claro. Bueno, voy a quizás partir por la salud mental, porque Kiri se dedica a temas de salud mental, entonces también nosotros entramos desde ahí al principio como esta gran pregunta. Y yo creo que la salud mental uno no necesita un paper para darse cuenta que efectivamente acá hay algo. Y cuando uno ve los estudios correlacionales quiere decir que uno ve las cifras y ve cómo se van comportando en el tiempo, pero no necesariamente establece la causalidad. ¿Cuál es la causa de eso? Pero cuando uno ve los estudios, y acá es lo que más se ha estudiado, por ejemplo, en población de Estados Unidos, cómo empieza a aumentar la prevalencia de enfermedades, o sea, en niños y en jóvenes. ¿Enfermedades físicas? Enfermedades de salud mental, como circunscribiéndonos a la salud mental, depresión, ansiedad, déficit atencional. Uno va viendo la curva de qué tan presentes están estas enfermedades en esta población, y efectivamente uno empieza a ver que hay un aumento, y ese aumento empieza a ser en concordancia con cuando empieza a ser el boom, más o menos en el año 2012, 2013, en que empiezan a aparecer y a masificarse estos sistemas digitales, pantallas, tablets, etcétera, y uno va viendo la prevalencia, y esta prevalencia empieza a dispararse, ¿ya? Y eso pasa en la ansiedad, eso pasa en la depresión, eso pasa en todos los como trastornos que están asociados. Entonces, efectivamente ahí hay algo que mirar. Pero yo acá hago el ojo porque creo que es importante. Los estudios son correlacionales, no son causales. Y entre medio también han habido cosas que igual cuesta encontrar una variable adicional que explique este fenómeno en sí mismo. Pero también han pasado cosas. También tuvimos una pantalla, también tuvimos aislamiento social. Entonces, las variables igual están mezcladas, pero sí existe ese fenómeno correlacional. Oye, pero sin ir más lejos, nosotros lo hemos hablado otras veces. Yo, sobre todo yo, que soy soy mayor que la José, cultivábamos mucho la paciencia, porque la inmediatez de hoy día de las redes sociales, no, yo tenía que esperar, nosotros enviábamos cartas de amor, con el labio ahí, yo también alcancé a eso. Sí sé, pero lo mío quizás fue un poco más grave, supongo yo, porque igual en 30 años ha cambiado mucho la forma de hacer las cosas, pero esperábamos, en vacaciones teníamos que ir a llamar por teléfono a estos centros de llamada al pololo, o sea, siempre era esperar. Nunca era la inmediatez. Y hoy día la ansiedad yo creo que está un poco provocada por la inmediatez, eso tampoco hay que tener un paper. Sí, totalmente. No, y eso sí se ha estudiado. Y yo creo que también eso, sobre todo cuando vemos adolescencia, no sé si vieron la serie Adolescencia. Feroz. Sí, la vi. Feroz. Yo creo que ahí me gustaría hacer un hincapié con lo que acabas de decir, porque es demasiado importante, que tiene que ver con esta inmediatez que nos empujan los teléfonos celulares, ¿cierto? Que todo se responde inmediato, es como una vía por dos. Claro. Y la vida de los WhatsApp también ahora es por dos. El audio por dos. Todo por dos. Y me gustaría hacer un hincapié cómo eso influye en la toma de decisiones. Porque efectivamente en la adolescencia, y cuando vemos adolescencia, es un periodo en que el sistema que te autorregula está todavía calibrándose. Ese sistema se termina de formar entre los 21 y 25 años, ¿ya? Entonces, ese sistema, para poder funcionar bien, hay un elemento que es súper clave, que es el tiempo. El tiempo disminuye el grado de incertidumbre, el tiempo hace que los procesos, en el fondo los circuitos cerebrales que se involucran no sean los más instintivos, sino que sean los reflexivos, que tengan mayor control de la corteza prefrontal, etcétera. Y hoy día lo que nos hacen los celulares es que nos reducen la variable tiempo, todo el tiempo. Entonces las tomas de decisiones pueden ser peores. En un periodo que ya es muy difícil tomar decisiones. Claro. Entonces todo lo que empezamos a ver en esa serie, que yo invito a todos que la vean y que después conversen al respecto, tiene que ver con eso, con decisiones difíciles, muchas veces no asertivas, porque estamos azotados por esta inmediatez. Y con códigos también. Y con códigos que no conocemos tanto. Que los adultos, que son los que tienen que guiar un poco a esta juventud, los padres, ojalá los guiemos bien, pero no entendemos tampoco. Bueno, de hecho, esto de verdad no es spoiler porque salió en todas partes, pero uno de los diálogos más potentes es impresionante. Es cuando el hijo del policía le dice: papá, tú no estás entendiendo. Claro. Nada. No estás está entendiendo. En una dimensión paralela. O sea, completamente. No sabes lo que significa el emoticón de la bomba, no sabes lo que significa el corazón verde, cuál es su significado. Yo mando corazones de todos colores, entonces yo de verdad... Y ahora empecé a decir, ¿quién interpretará a la gente lo que yo digo? Exactamente. Evitar el emoticón. Qué miedo. O la llamí, no sé, pero bueno, uno probablemente es de otro. Si le mando yo a un... Hoy día me llegó una tabla periódica de emoticones, como para en verdad empezar a hablar en un mismo lenguaje. Bueno, súper ¿no? importante. Bueno, y en ese sentido, adolescencia habla también de un periodo de un niño de 13 años, un poquito más también, pero también hay índices que son bastante tenebrosos en nuestro país, que dice que la edad promedio de un niño para tener celular es 7,2 años. 7,2
estamos hablando de primero básico. Primero básico, o sea, están empezando a leer y lo primero que tienen acceso es a la pantalla. ¿Qué pasa con eso? Y ahí hay algo súper interesante con lo que tú dices, porque dijiste están empezando a leer. Y de hecho los estudios en los que hay más evidencia es el impacto que ha tenido en la lectura. Y que hoy día sabemos que en Chile estamos completamente al debe en términos de lectura. Y de comprensión de lectura. Y efectivamente las pantallas han tenido un efecto, y esto está demostrado en el fondo por la evidencia, precisamente en la lectura. Entonces, y ahí por eso digo que esta evidencia todavía está como en desarrollo, porque cuando uno analiza el tema de las pantallas hay dos factores. Uno, que es qué sucede ahí, en ese mundo virtual, que suceden cosas distintas. Ustedes mencionaban, nos relacionamos de forma distinta, más rápido, no hay gestos, ¿cierto? Pero por otro lado hay algo que es súper evidente, y que es que las pantallas le están quitando tiempo a otras cosas, ¿cierto? Y en eso, en el fondo, ¿qué es lo que estamos dejando de hacer? Estamos dejando de dormir, estamos dejando de jugar. Los niños, por eso es tan grave en el fondo el uso de pantalla en edades más pequeñas, porque el juego es esencial para el desarrollo. La investigación. La investigación, claro. Y estamos dejando de leer. Bueno, y eso sí se ha mostrado que hay un impacto directo entre el tiempo de uso de pantallas y cuánto leen los niños. Y eso también me imagino que incide en salud no solamente mental, sino que salud física, o sea, los índices de obesidad que tenemos en nuestro país, somos el país más obeso de Latinoamérica, claro. Y vemos mucha cantidad de niños también con obesidad. Sí, muy se mueven, pues yo me acuerdo que me levantaba y andar en patines, jugar al tombo, andar en bicicleta, escribir cartas de amor. También, pero eso después de los 15, porque ahora son más precoces, pero no, yo a los 15 recién. El primer beso y todo, entonces claro, yo creo que estamos como que nos fuimos para el otro lado en muy poco tiempo. Sí. Y de lo de la lectura, porque hay pocos estudios de neurociencia, como cuando uno ve más el efecto como en la conducta, pero de los pocos estudios que hay en neurociencia tienen que ver con la lectura, y se ha demostrado que hay áreas del cerebro que se relacionan en el fondo con leer y con poder escribir, y que efectivamente han tenido un impacto en el fondo de las personas que tienen mayor uso de tiempo en celulares, esas áreas se ven más afectadas. Mira. Oye, Florencia, le iba a hacer una pregunta que quería preguntar cómo lo hacen cuando llegan a los colegios, porque realmente a mí me da la sensación de que soltar el celular para algunos niños puede ser más complejo y para otros puede ser súper agradable cuando se enfrentan al juego, a esto que ustedes les están presentando para alejarlo un poco de las pantallas. ¿Cómo es la recepción que tienen? Maravillosa. Nosotros lo que hemos querido es como resignificar la escuela. La escuela hoy día, uno ve las cifras de asistencia, etcétera, cuesta que los niños muchas veces vayan a la escuela. Incluso hay familias que han perdido la confianza en la escuela. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es como de reconvertir la escuela en espacios como de fascinación. Entonces, les damos la opción a niños y a niñas para que puedan elegir un área donde ellos quieran desplegar sus talentos. Entonces, ellos eligen si es en deporte, si es en cultura, si es en ciencia, puede ser robótica, puede ser skate. Nosotros como que tratamos de hacer sintonía con esos intereses naturales. Y después en esos espacios, en el fondo es aprendizaje basado en el juego. Nosotros queremos que ellos aprendan a solucionar un conflicto, pero viviendo eso. Eso no te lo pueden dictar. El manual 1, 2 y 3, no, eso tienes que vivirlo. La colaboración, saber ceder, respetar turnos, todo eso se aprende a través como de la vida misma. Entonces, lo que hacemos es que a través de estas cosas que despiertan un interés natural, aprendan estas habilidades que son críticas. Y en verdad, no hay pantalla, no hay celulares, porque compites, o sea, tienes que entrar a competir con las pantallas con algo que sea estimulante. ¿Y qué es lo que estimula? Generar una comunidad, pertenecer a un grupo, entretenerse, estar motivado. Esos son como los ingredientes secretos, que no son tan secretos. Estamos conversando con Florencia Álamo, directora ejecutiva de Fundación y co-fundadora de Fundación Kiri. Veo acá en su sitio web que ustedes han trabajado también ya en varias regiones del país. Siempre vemos que los niños, de acuerdo a sus estratos sociales, también se comportan distintos, van a colegios distintos, pero en las regiones también está pasando, sobre todo por el fenómeno de la migración, que los niños son distintos. ¿Les pasa a ustedes, por ejemplo, que en el norte los niños se comportan distinto que en el extremo sur del país? En cuanto a la relación que tienen con las pantallas, ¿o no tanto? ¿O es transversal? Lamentablemente nosotros igual hemos visto que el fenómeno de pantalla es bien transversal, y yo creo que tiene que ver con los índices de penetración que tiene Internet, que son altísimos, con que uno ve y la mayoría de las personas hoy día tienen disposición, o sea, si bien los niños no los tienen, los adultos sí. Entonces, lamentablemente hemos encontrado que el fenómeno se repite harto. Ya. Pero si hay algo muy bonito es que hay ciertos factores que protegen.
Y lo que nos hemos encontrado, hemos hecho como estudios cualitativos, es que la naturaleza protege mucho. El juego en la naturaleza, nosotros vemos que los niños del sur tienen otras actividades que los fascinan, salen más a jugar afuera, y yo creo que tiene que ver con esa relación que desde muy chiquititos que tienen con el entorno. Y que lamentablemente hay algunos lugares de Santiago que eso es muy, muy difícil. Claro, el cemento, la falta de áreas verdes, la falta de plazas, la falta de lugares también seguros, o sea, me imagino que todo eso incide. ¿Te acuerdas de Joaquín Moure que decía que le pues. encanta? Él tiene una fundación que se llama Mapocho Vivo. ¿Ya? Y que ya lleva muchos colegios que los lleva al río Mapocho, porque el río Mapocho hace mucho tiempo, la gente a veces no lo sabe, no tiene aguas servidas, nadie deposita aguas servidas. Entonces cuando empieza el río Mapocho, cuando empieza a llegar a la ciudad, hay mucha vida. Sí. Y él lleva a los colegios y dice que es increíble la recepción de los estudiantes. Lo que se va generando. Claro. La inquietud natural de los niños, es cuestión de despertarla. Sí, es cuestión de un pequeño empujoncito ahí. Sí. Claro, nada más. Oye, Florencia, invitemos entonces a quienes nos estén escuchando, directores de colegios, directores de convivencia, que visiten Fundación Kiri y que los requieran ustedes también para hacer esta intervención tan interesante que hacen en los colegios. Sí, súper invitados. Nosotros nos gusta trabajar en equipo, somos tremendamente admiradores y fans del trabajo que hacen los educadores día a día en las escuelas, pero también sabemos que muchas veces es súper difícil, que están cansados, entonces feliz de apoyar, yo creo que esa es la invitación, feliz de trabajar juntos por este desafío que es maravilloso, que vale absolutamente la pena, que acá nos jugamos la felicidad de los niños y también nos jugamos el futuro de un país. Totalmente. Sí. Ya son pocos niños, cada vez van a ser menos, así que tenemos que cuidarlos como tesoro. Hay que cuidarlos, sí, hay que quererlos mucho y ver que cada uno tiene un potencial infinito. Totalmente. Florencia Álamos, neurocientífica, directora ejecutiva de Fundación Kiri. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Clave Social. Gracias, Florencia, por abrir los fuegos con esa energía tan bonita de Fundación Kiri y de todo lo que hacen. Gracias. Ustedes son lo máximo. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos. Eso.